Vamos a esperar un poquito porque esta máquina es lenta con ganas. Listo. Entonces nos quedamos acá en, ajá, la presentación. Ay, Dios, está como lenta mi máquina otra vez. No sé por qué está grabando la videoconferencia pasada. Me da miedo darle, a ver, listo. Bueno, entonces nos habían dicho que para poder entonces hacer el paso inverso, es decir, pasar de una función de masa, de distribución acumulativa a una función de masa, lo que hay que hacer es, igual que como hicimos en análisis de datos, por ejemplo, para hallar el valor en función de masa de x de y igual 2 o de x igual 2, lo que hay que hacer es restar 1 menos 0,75, es decir, el salto, el tamaño del salto, ¿qué información nos ofrece? Nos ofrece el valor en función de la función de masa asociada a la variable donde ocurre el salto. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? Eso es importante para poder deducir las probabilidades en función de masa, de la función de masa de la variable correspondiente. Para saber, por ejemplo, el valor en la función de masa de x igual a 1, simplemente lo que hay que hacer es restar esto menos esto, ¿sí? Es lo mismo o es lo equivalente a la altura del salto. La diferencia entre este valor, entre este escalón y este escalón nos da el valor de la función de masa para x igual a 1. Y la diferencia entre esto y esto, ¿ok? Entre este escalón y el piso, el piso o el sótano, si lo queremos decir de alguna forma, de la función de distribución acumulativa, es el valor de la función de masa de la variable x. Entonces, esto menos esto. Vamos a ver que, vamos a comprobarlo en la siguiente lámina. Ven entonces que estos son pues las formas de hallar esa función de masa. Simplemente la diferencia entre este nivel y este nivel para f evaluado en 2, f minúscula evaluado en 2. La diferencia entre este nivel y este nivel para f minúscula evaluado en 1. Y la diferencia entre este nivel y este nivel para f minúscula evaluado en 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este sería pues el resultado. La función de masa y la función de distribución acumulativa se relacionan de la siguiente manera. Y como pueden ver, esto se parece, esto es prácticamente una prolongación o una extensión de las fórmulas que vimos en el tema 1, el tema inicial de análisis de datos, para deducir la frecuencia absoluta en función de frecuencias acumuladas. Bien, entonces, bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a entrar en temas de variables aleatorias continuas. Consideremos una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas de todas las personas mayores de 21 años de edad, entre cualesquiera dos valores, digamos, 163.5 y 164 centímetros, o incluso entre 163,9 y 164,1 centímetros, hay un número infinito de estaturas, una de las cuales es 1,164 centímetros. Esto, por supuesto, porque pueden haber infinitos, porque dependiendo del nivel de precisión del instrumento de medición que empleemos, ¿ok? Inclusive podemos trabajar, por ejemplo, con un instrumento láser y podemos ajustar la calibración hasta inclusive la capacidad de memoria que tenga ese instrumento de medición en términos de bits de memoria, ¿de acuerdo? La probabilidad de seleccionar al azar a una persona que tenga exactamente 164 centímetros de estatura en lugar de una del conjunto infinitamente grande de estaturas que podemos tener, ¿ok? Sería igual a 0. Entonces, fíjese que cuando estamos tratando con variables aleatorias continuas, como ya sabemos del tema anterior o de los temas anteriores, la cantidad, ¿ok? El tamaño, a ver, el tamaño del espacio muestral siempre va a ser infinito, porque entre un valor y el siguiente valor pueden caber infinitos resultados. Y si nos piden la probabilidad de hallar uno en específico, siempre va a tender a 0. Ese es un hecho que siempre ocurre cuando trabajamos con variables aleatorias continuas. Sin embargo, esto no ocurre cuando nos referimos a la probabilidad de seleccionar a una persona que mida al menos 163, pero no más de 165. Fíjense que la redacción nos conduce a intervalos.
nosotros podemos, en lugar de plantear valores únicos, plantear intervalos de valores. Y al plantear intervalos de valores, sí es posible entonces establecer probabilidades distintas a cero. Porque entonces nos fijamos entre el h máximo y el h mínimo, puede haber, por supuesto, infinitos valores, pero entre un valor de referencia mínimo dado y un valor de referencia máximo dado, también puede haber infinitos valores. Pero finalmente, ¿en qué nos basamos para sacar esta probabilidad? En las longitudes. Esta longitud entre esta otra longitud nos da una proporción distinta a cero. ¿Ok? O distinta a cualquier otra, ¿cómo se llama? A cualquier indeterminación que pudiese haber desde el punto de vista matemático. De lo que finalmente sacamos acá es agarrar la probabilidad de la diferencia de este valor entre la diferencia de el valor mínimo y el valor máximo que definen al espacio muestral. ¿Ok? Entonces podemos decir que una variable aleatoria continua tiene una probabilidad cero de adoptar exactamente cualquiera de sus valores. En consecuencia, su distribución de probabilidad no se puede presentar de forma tabular. ¿Okay? Dice que la forma tabular nos sirve a nosotros solo para trabajar con variables de tipo discreto. Cuando trabajamos con variables de tipo continuo, tenemos que a juro trabajar con las formas de las inecuaciones. ¿Okay? En este caso, otra cosa que también ocurre es que da lo mismo trabajar con menor que o menor igual que. ¿Por qué? Porque los extremos igual los podemos tomar en cuenta. Con las variables discretas sí hay una diferencia, pero cuando estamos trabajando con variables continuas, da lo mismo plantear esta inecuación que esta inecuación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y descontamos, si nosotros separamos esta desigualdad, ¿ok? Y planteamos este evento aparte, como que a X comprendido entre A abierto y B cerrado, es lo mismo que X comprendido entre A y B, ambos abiertos, más la probabilidad de que X sea igual a B. ¿Ok? Esta probabilidad de que X sea igual a B, ¿cuánto va a valer? Por definición de variable aleatoria continua, nos va a valer 0, porque cualquier valor que sea igual a cualquier una variable continua, cuando es exactamente igual a un valor dado, su probabilidad es 0. Por lo tanto, esta expresión es exactamente igual a esta. ¿De acuerdo? En caso anterior no importaba, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de variables discretas, ahí sí importa la probabilidad de cuando X toma un valor específico dado. ¿Ok? Pero cuando es continuo, no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una relación de 1 a infinitos valores. Las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua pueden plantearse como una fórmula en función de los valores numéricos de la variable. Y podemos representarla mediante la notación funcional f minúscula sub x, siendo x el nombre de la variable. Entonces lo llamamos ahora como función de densidad de probabilidad o simplemente a secas función de densidad. La función de densidad es lo mismo que la función de masa, pero en variable continua. ¿Ok? La mayoría de las funciones de densidad son continuas y sus gráficas pueden tomar cualquier forma, aunque siempre deben caer por encima del eje X, es decir, tienen que estar por encima del eje X y tienen que representar, y como representan probabilidades, se debe cumplir que la integral desde menos infinito hasta más infinito de esa función de densidad tiene que dar 1. Esta es una nueva propiedad que tienen que tomar en cuenta cuando vayamos a resolver los ejercicios. Esta propiedad, por supuesto, nos sirve para poder resolver muchos casos que veremos en los ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Fíjense las formas que puede tomar la función. La función de densidad puede ser cóncava hacia abajo, puede ser decreciente, puede ser cóncava hacia arriba, puede ser también decreciente o puede ser también constante. Fíjense que puede ser decreciente, también puede ser constante. O puede tener varias concavidades. Pero esto solo es posible cuando estamos tratando con funciones de densidad, ¿ok? Es decir, con la f minúscula. Veamos qué tenemos acá. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados es un experimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua que tiene la función de densidad de probabilidad, que sería x al cuadrado entre 3,
cuando x está comprendido entre menos 1 y 2. Fíjense que x puede tomar valores negativos en este caso. ¿De acuerdo? Verifique que f de f minúscula sub x es una función de densidad y luego calcule la probabilidad de que x esté comprendido entre 0 y 1, cerrado en 1. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Para comprobar que esto es una función de densidad, simplemente, ¿qué es lo que habría que hacer? Nos basamos en la relación anterior, esta que está aquí, y hacemos la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Fíjense que como la variable está definida entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 2, esta integral se resume a la integral entre menos 1 y 0. Cualquier integral que nosotros calculemos desde menos infinito hasta menos 1 nos va a dar 0. Y cualquier integral que nosotros planteemos desde 2 hasta infinito también nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos esto. O sea, este sería que desde el caso más general hasta el caso específico. Integramos. Estas integrales, por supuesto, no son difíciles. Y nos da como resultado 1. Por lo tanto, se demuestra que la función de densidad como tal sí cumple con este criterio importante, que su integral tiene que dar 1. La otra probabilidad, que es que entre x exista entre 0 y 1, fíjense que aquí se coloca x comprendido entre 0 y 1. Aquí puede ser indistintamente, y a propósito se pone así. ¿Por qué? Porque como ya vimos de una demostración anterior, da lo mismo colocar menor que 1 o menor o igual que 1. No importa. Porque incluir o no al 1, su probabilidad se incrementa en 0. No pasa nada. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos acá desde 0 hasta 1, ¿ok? Tal cual los límites que nos plantean aquí para este evento, y se integra entonces de 0 a 1. Por supuesto, sería una probabilidad distinta. ¿El resultado cuál sería? Sería un noveno, ¿ok? Entonces, esta sería pues la probabilidad asociada a este evento que está aquí. Como pueden ver, tratar con variables aleatorias continuas, ¿ok? No es difícil. Simplemente tiene un enfoque diferente al de las variables discretas. En el enfoque de las variables continuas, recurrimos al cálculo integral. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros deducir la función de distribución acumulativa partiendo? ¿Ok? Podemos nosotros plantearlo de la siguiente manera. La función de distribución acumulativa, tal cual como nosotros la habíamos hecho en el caso de las variables aleatorias discretas, también nosotros podemos plantear funciones de distribución acumulativa para variables aleatorias continuas, pero partiendo de este tipo de eventos, partiendo del evento de que la variable x sea menor o igual que un valor de x dado. En este caso, construimos la integral, donde el límite superior de la integral siempre va a ser una variable, en este caso la variable x. Y planteamos, por ejemplo, la función como si fuese una variable de t, variable t, por la diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, vamos avanzando a trozos, dependiendo del valor que tome x. ¿Ok? En este caso, si es una única función, si no fuese función a trozos, bueno, simplemente se trabaja desde menos infinito hasta x para esa única función de densidad. ¿Ok? Y esto, como consecuencia de ello, si tenemos en lugar de la F mayúscula, tenemos la F minúscula y nos piden tenemos la F mayúscula y nos piden deducir la F minúscula, simplemente lo que hay que hacer es derivar, ¿ok? Calcular la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, para el ejemplo anterior que acabamos de resolver, hallar la función de distribución acumulativa simplemente sería, eh, ¿cómo se llama? Plantear la ecuación original, esta ecuación que está aquí, pero hacer la derivada de menos infinito hasta un valor de x. Y la x la podemos sustituir por t, por diferencial de t. O si quieren, pueden dejar la misma x, pero recuerden que aquí arriba tienen que colocar x, no un número, sino una x. ¿Por qué? Porque lo que van a obtener como resultado no va a ser un valor numérico, sino una ecuación. ¿Cuál ecuación? La ecuación de la función de distribución acumulativa.
¿Ok? Como se puede ver aquí. Lo que pasa es que los libros, de repente, por respeto al manejo matemático de las fórmulas, usan la nomenclatura T derivada de T. ¿Ok? Pero bueno, nosotros podemos ser directos, podemos agarrar y colocar X de X, pero hay que estar pendientes de que aquí arriba va una X. ¿Por qué? Porque el resultado final va a ser una ecuación, no un valor numérico. ¿Ok? Con esto entonces podemos construir la función de distribución acumulativa también como llaves, pero siempre en el primer término de la distribución acumulativa sería 0 y en el último término sería 1 y en el medio iría esto, iría la ecuación que obtuvimos acá. Por supuesto, acotándola entre menos 1 y 2, cerrado en la izquierda, abierto en la derecha. ¿Ok? Y esta sería la forma de verla. Sería 0 desde menos infinito hasta 1, la ecuación obtenida, y después 1 constante todo el tiempo, ¿ok? Hasta infinito. Una cosa que también se cumple en todas las funciones de distribución acumulativa, siempre van a ser monótonas crecientes, ¿ok? Nunca pueden ser monótonas decrecientes, nunca pueden decrecer y no pueden tener mínimos o máximos, ¿ok? Eso es a diferencia de lo que vimos acá. Solo pueden ser monótonas crecientes. A lo sumo, pudieran tener, ¿cómo se llama? Mesetas o regiones donde la curva es horizontal, pero nunca puede ser decreciente, no puede tener mínimos, no puede tener máximos, no puede ser una montaña rusa. Tiene que ser siempre creciente, ¿ok? Porque por definición de función de distribución acumulativa, como va siempre acumulando, siempre tiene que crecer, ¿de acuerdo? No puede decrecer. Si ustedes obtienen una función de distribución acumulativa y les da con pendiente negativa, decreciendo, con un mínimo, un máximo, error. Revisen sus cálculos y chequen que no hayan cometido algún error allí, porque por definición siempre tiene que dar una función creciente. ¿Ok? ¿Cómo voy de tiempo? Vamos a ver si podemos hablar de las funciones de las luz. No, 40, son las 10:47. Me gustaría ya dejar ya planteado por lo menos, aunque sea lo que son las variables aleatorias mixtas. ¿Ok? Las variables aleatorias mixtas, bueno, fíjense que son tal cual las variables que son combinación de variables continuas con variables discretas, ¿ok? Y se clasifican de acuerdo a su función de distribución. Si la función de distribución de la variable aleatoria x es una función escalonada, se dice que es discreta. Si la función es continua, se dice que es una variable aleatoria continua. Vamos a echar para atrás. Fíjense que la función de distribución acumulativa aquí es continua. Entonces podemos concluir que es una variable, que x es una variable continua. Pero si la función de distribución es escalonada, automáticamente concluimos que la variable es discreta. De eso se trata esta, este enunciado. Pero si f se puede expresar como una combinación lineal de funciones escalonadas y funciones continuas, es decir, que el gráfico de la función de distribución acumulativa presenta saltos o discontinuidades, eso significa que estamos en presencia de una variable aleatoria mixta, que es, por ejemplo, estos casos que vemos acá. Si nos presentan un caso donde, por ejemplo, la función es continua hasta cierto valor y después ocurre un brinco o un salto, quiere decir que para ese brinco o salto, la variable x toma un valor de probabilidad discreta. X se comporta como una variable discreta. Después vemos que aquí ocurre otro salto, significa que x, en este caso, x sub 3, tiene un comportamiento también discreto. ¿Qué sucede entonces? Que cuando nosotros echamos para atrás la función de distribución acumulativa y lo llevamos a su función de masa, fíjense que como si fuese solamente discreta, sería función de masa, pero si f fuese solamente continua, sería función de densidad. Pero como f presenta las dos cosas, entonces ya no se llama ni función de densidad ni función de masa, se llama ley de probabilidades. Y la ley de probabilidades es como una combinación de función de masa con función de densidad, donde en algunos tramos
la función de masa se ve representada como puntos, ¿verdad? Y en otros tramos o en otros elementos, la función de densidad la podemos ver como tramos continuos, distintos de cero. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, aquí sería constante y aquí sería una variable. Bien. Por ejemplo, acá, en este ejemplo que vemos aquí, déjenme ver cómo voy de tiempo en la hora, son las 10:50. Quiero por lo menos dejar esto ya cerrado, por lo menos por terminar esta parte. Ya no me falta mucho. Entonces tenemos aquí que f, la función de distribución acumulativa, podemos ver que tiene hasta x igual a 1, ¿ok? Ella tiene una función de esta forma. Para entre x igual a 1 y x igual a 2, tenemos esta otra función que está aquí. Para x igual a 2, entre x igual a 2 y x igual a 3, la función es constante. Y después para x igual a 3 o de x igual a 3 en adelante, la función es constante e igual a 1. ¿Ok? Tenemos saltos, y fíjense que donde ocurre saltos en x igual a 1, la probabilidad es una función de masa. ¿Cómo hallamos esta probabilidad acá? Simplemente restando este valor menos este valor. Pero fíjense que este valor, ¿dónde lo tomamos? Lo tomamos de evaluar a la función de distribución acumulativa, que es continua, que es una función, evaluándola en x sub 1 por la izquierda. Ok, fíjense que ahora vamos a acostumbrarnos a trabajar con esta nomenclatura. Trabajar con la variable x como tal y la variable x, pero evaluada a la izquierda. Es como que si estuviésemos haciendo el límite, el cálculo del límite por la izquierda. ¿Ok? Si agarramos esta función, la ecuación de esta función y la evaluamos con x1, pero por la izquierda, nos va a dar un valor que cuando se lo restamos a la función de distribución acumulativa f2, ¿ok? Por la derecha, ¿verdad? Entonces sacamos, ¿qué cosa? Esta diferencia de escalón nos da este puntico que está aquí, que es el valor de la función de masa en x1. Del mismo modo, la diferencia de altura entre este valor y este valor nos da, ¿qué cosa? El puntico que tenemos acá, que sería el valor de la función de masa en x3, que sería en este caso 1 menos la función de distribución acumulativa, ¿ok? Pero evaluada en x sub 3 a la derecha. ¿Ok? Sería este valor que está aquí. ¿Ok? Los demás valores, por ejemplo, para hallar esta función y esta función, sería simplemente derivar, aquí sería derivar f1, sería esta derivada. Aquí la tenemos. Para hallar, ¿qué cosa? La función de densidad acá. Y para hallar la función de densidad de este tramo, sería simplemente derivar la función que tenemos aquí. Sería derivar esta función no continua, perdón, no, no lineal, y nos daría esta función que está por acá. La derivada de una constante en una función de distribución acumulativa, ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar 0. Y por eso, entre x2 y x3, no hay función de distribución, no hay función de densidad. ¿De acuerdo? Y bueno, la derivada de 0 es 0 y la derivada de 1 también es 0. Entonces, estos son básicamente como principios claves para nosotros poder ir de distribución acumulativa a ley de probabilidades y viceversa. Si en vez de darnos la distribución acumulativa nos dan la ley de probabilidades, bueno, lo que hay que hacer es trabajar con las integrales. Y cuando son con las integrales, cuando tenemos que hallar este valor que está aquí, sería la integral más el valor de la función de la función de masa. Entonces ocurriría el salto para poder llegar a este nivel. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? De cómo pueden ser, por ejemplo, funciones de densidad, o mejor dicho, leyes de probabilidad que después nosotros las pasamos. Entonces aquí tenemos, esta sería esta ley de probabilidad que tenemos, esta función de distribución acumulativa, porque es f mayúscula, para llevarla a función a ley de probabilidad, que es lo que hay que hacer, derivar y sacar la diferencia de esta altura. Esta función de masa para este valor cuando x igual a 0, ¿de dónde se saca? Simplemente sacando la diferencia, ¿ok? La diferencia de altura, ¿ok?
Ahí entre este valor y este valor. ¿Ok? Luego entonces el resto sería hacer la derivada de estas o de estos valores que tenemos acá. Bueno, con eso ya, ya llegamos a lo que es el cierre de este tema. Ya el siguiente tema sería variable aleatoria condicionada, que es lo que yo espero dar este jueves. ¿Ok? Antes de irnos, quisiera que por favor revisen, porque me gustaría antes de dar el jueves, antes de arrancar con variables aleatorias condicionadas, me gustaría que por favor revisen estos problemas que tenemos acá. Problemas propuestos y problemas resueltos. Vamos a echar un vistazo aquí a este problema. Disculpen si me estoy ya pasando de la hora, pero es que me interesa muchísimo que este tema lo vayamos cubriendo pronto. ¿Ok? Necesito que por favor para la clase del jueves revisen esta guía de ejercicios. ¿Ok? Para deducir, porque en esta guía los primeros problemas sirven para qué cosa? Para deducir variables aleatorias. ¿Ok? Para deducir variables aleatorias y deducir también qué cosa? Las funciones de masa y la función de distribución acumulativa. ¿Qué les recomiendo? Que planteen el diagrama de árbol asociado a el experimento aleatorio que se describe acá. Con base a esto, muchachos, váyanse después a la guía de problemas propuestos, ¿ok? Que aparece aquí. Y yo les diría que resuelvan, por ejemplo, el primero y el segundo, para que se den cuenta que no es difícil de resolver esto. Lo importante es, cuando vayan a resolver el primero y el segundo, trabajen lo primero como si fuese un ejercicio del parcial pasado, ¿ok? Y después identifiquen cuáles son los valores que toma la variable aleatoria asociada al enunciado que les indican, para que después calculen las probabilidades y con base a eso construyan la función de masa y la función de distribución acumulativa. Olviden lo que tiene que ver con valor esperado, varianza y función generativa de momento, porque eso todavía no se los he dado. Se los tengo que dar en la clase de la semana que viene, a partir de la semana que viene, de acuerdo a nuestro plan de clase. Pero sí sería bueno que por favor agarren, rasguñen este problema. Me gustaría que también trabajen, si quieren, sáltense algunos problemas que como son repetitivos y más bien trabajen con el ejercicio de la lotería. Yo creo que es facilito. Revisen, por ejemplo, el 7. ¿Ok? Revisen el 7, revisen el 6, que les va a parecer bastante familiar a lo que ya hemos hecho en las clases pasadas cuando eran el tema 1 y el tema 2. Y traten de plantear las funciones de distribución acumulativas partiendo de estas variables que son discretas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con eso ya estamos listos por el día de hoy. Si tienen alguna duda, bueno, lamentablemente, pero yo me puedo quedar un ratico más si quedó alguna duda de la clase, de lo que acabo de explicar. Aquellos que ya tengan clase, bueno, pueden irse ya a la siguiente clase. Me puedo quedar un ratico más para aclarar algún tipo de duda. Y si quieren, o si no, bueno, lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces. Pues estaré pendiente de atender dudas por WhatsApp. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, quedo atento rapidito. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Muchas gracias entonces por la asistencia. Quedo atento por dudas. Empiecen a trabajar por favor con la guía de ejercicios de una vez para que ya se vaya, para que vayamos calentando motores, porque ¿qué pasa? El examen va a ser en enero. No se pongan a estar estudiando en diciembre porque estudiar en diciembre es pavosísimo. ¿Ok? Porque no vamos a estudiar, vamos a estar pendientes de la fiesta, de los corona party y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, ¿El muchachos. siguiente parcial ya es en enero? Este parcial es en enero, señorita. Sí, señor. Ah, pensé que era antes de Puede salir en diciembre. en diciembre. Bueno, pero es que en diciembre no vamos a salir porque en diciembre vamos a estar todos pelando. Todo es Bueno, más, yo hablaba de salir de la computadora, no ah, hablaba de salir. sí, tal cual, literalmente. Yo tampoco voy a tener vacaciones porque tengo que fajarme a diseñar el examen en diciembre. Qué lindo, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Feliz día para todos. Empiecen allá a rasguñar los ejercicios que les estoy recomendando para que entonces el jueves hagamos esos ejercicios en la primera parte de la clase y ya después en la segunda parte hablar de variables condicionadas, que no es difícil, ¿ok? Es más o menos como más de lo mismo. Pero necesito que ya entremos en calor para que entonces ya empecemos a hacer las clases con ejercicios resueltos. Es decir, que yo ponga un problema
y yo les empiezo a hacer preguntas y ustedes empiecen a responder, ¿de acuerdo? Para ver, porque creo que así de repente puede ser como un poco más efectiva la clase, en vez de yo estar dando una clase magistral, ¿de acuerdo? Pero necesito que ustedes también trabajen. Bien. Bueno, muchachos, es todo. Feliz día para todos y muchas gracias por la asistencia. Estamos en contacto desde WhatsApp. ¿De acuerdo? Chao, pues.